todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el nuevo fotoprotector de Isdin de su línea Fusion Water que tiene color. Vamos a analizar en profundidad bien todo su listado de ingredientes, vamos a ver bien también toda la información que nos dice en el etiquetado y las propiedades que se le atribuye a determinados ingredientes. Iremos posteriormente a ver toda la composición de su listado para ver si realmente puede ser capaz de darnos esta alta protección, además de muchas otras propiedades. Y por último veremos el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos dice que tiene una fórmula ultra ligera, que se absorbe muy rápidamente y que además nos va a aportar este color para unificar un poco nuestro tono y también poder así estas imperfecciones, etcétera, poder disimularlas un poco. Es verdad que encontramos tres tipos de tonalidades diferentes y en este caso voy a analizar el color light, que sería el tono un poquito más clarito, pero es verdad que sus formulaciones son muy parecidas. Si os gustaría que analizara alguno de los otros, dejadmelo en los comentarios, pero os digo que la formulación básica y los ingredientes que se encuentran en una mayor proporción son exactamente los mismos en los tres. Lo que tenemos que destacar del etiquetado es fundamentalmente la alta protección solar, que nos dice que tiene un factor de protección solar de 50, que cuando vayamos al listado de ingredientes veremos cuántos filtros ultravioleta contiene para ver si realmente puede aportarnos esta alta protección. También nos dice que nos va a dejar un acabado sedoso en nuestra piel, por lo tanto tendría que contener emolientes, estos activos que se encargan de suavizar nuestra piel, y también nos dice a todo esto que se absorberá rápidamente y que no nos va a dejar ningún residuo graso en nuestra piel, por lo tanto se adaptaría también bien a pieles mixtas y grasas. Esto también lo veremos cuando veamos la composición, si tenemos algunos activos que nos puedan aportar justamente esta textura algo más pesada, etcétera, a nuestra piel, para ver bien también a qué piel se adaptaría mejor. En cuanto al modo de uso, sí que tengo que decir que hay unas pequeñas diferencias con respecto a lo que estamos acostumbrados con la mayoría de protectores solares, y es que, como ya sabemos, tendríamos que aplicarlo entre 20 a 30 minutos antes de estar expuestos a la radiación ultravioleta, y también, como ya sabemos, tenemos que reaplicarlo cada 2 horas, pero en este caso, como este protector no es resistente al agua, si nos bañamos, nos secamos con toallas, si transpiramos, deberíamos de reaplicar también para asegurarnos la total eficacia y protección del producto en nuestra piel. Dicho todo esto y habiendo conocido toda la información que nos dice en su etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes, que tiene 38 ingredientes en total, que son muchísimos, y vamos a centrarnos un poco en lo que más nos interesa, activos un poquito más interesantes, estos filtros ultravioleta. Vamos a ver realmente qué es capaz de hacer este protector por nuestra piel, y vamos a hablar también un poquito de estos tintes que contiene, que evidentemente estamos hablando de un protector solar con color, por lo tanto contendrá tintes en su composición. Haciendo un resumen un poquito antes de entrar en ingrediente a ingrediente, sí que tengo que decir que contiene 6 filtros ultravioleta químicos que veremos en qué estatus se encuentran actualmente en la ECA, la European Chemicals Agency. Vamos a ver si están justamente regulados o si se está evaluando algún tipo de seguridad con estos filtros ultravioleta. También tengo que decir que contiene algún perfumante para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles. También contiene una silicona, también para todas aquellas personas que no queréis utilizar cosméticos que contengan siliconas, contiene una silicona. Veremos qué silicona es y en qué lugar se encuentra, y también, como he comentado, contiene tintes minerales para aportarnos también este color a este protector solar. Con toda esta información vamos a ver un poquito el listado de ingredientes. Empezaríamos teniendo el agua en primer lugar, y en el número 2 y en el número 4 destacar 2 filtros ultravioleta químicos que actualmente se están evaluando en la European Chemicals Agency, se están evaluando en la ECA, de poder ser bioacumulativos, persistentes y tóxicos. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante: que se estén evaluando si lo son no implica que lo sean. Se están llevando a cabo estudios, ensayos clínicos, etcétera, para ver si realmente lo son o no. No se ha decretado si lo son, pero simplemente es el estatus actualmente, que se está evaluando que puedan ser bioacumulativos y tóxicos. Simplemente que tengamos en cuenta que actualmente este es el estatus en el que se encuentran estos 2 filtros ultravioleta. Esto va cambiando muchísimo con el tiempo, pero actualmente se está evaluando justamente todo esto en estos 2 filtros químicos que nos encontramos en el número 2 y en el número 4, estando en una bastante alta proporción. Es cierto que no se han decretado que así lo sean, pero simplemente que tengamos en cuenta que actualmente se están evaluando. En el número 3, que me lo había saltado para englobar estos 2, y en el número 4 estos 2 filtros ultravioleta químicos, encontraríamos el propanediol, que es un humectante natural, y como ya sabemos, los humectantes se encargan de hidratar nuestra piel. Y a continuación de estos 2 filtros que he comentado, en el número 5 encontraríamos otro filtro ultravioleta, pero este
está regulado a ser utilizado en un máximo de concentración de un 5% y actualmente no se está evaluando en la ECA. Ya tenemos establecido su máxima concentración en la que se puede utilizar en nuestros protectores solares, pero como estamos viendo no se está evaluando actualmente nada con respecto a este filtro ultravioleta químico. En los números 7 y 8 encontraríamos más filtros ultravioleta. Como he comentado, teníamos 6 filtros en total. Tendríamos el dióxido de titanio, que no estaría en su forma nano, y también tenemos otro filtro ultravioleta químico, que este también está regulado y no está actualmente evaluándose en la ECA. En el número 9 encontramos también una silicona que actúa como filtro ultravioleta y también está regulada su concentración a utilizar. La concentración máxima en la que se puede utilizar esta silicona es de un 10% en nuestros productos, y simplemente que tengamos en cuenta para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas, tengamos en cuenta que se encuentra en el número 9 del listado de ingredientes, estando bastante arriba, estando entre los 10 primeros ingredientes de estos 38 que contiene la formulación de este producto. Bien, de aquí en adelante no me quiero detener en todos los ingredientes porque, como hemos visto, el listado es muy largo. Simplemente sí que quería resaltar que encontramos bastantes emolientes en la formulación de este producto, justamente para hacer alusión a esto que nos decía, que nos va a dejar este tacto aterciopelado, esta suavidad de nuestra piel, es debido a todos estos emolientes que vamos a encontrar. Y es verdad que también encontramos otro filtro ultravioleta que también está regulado en el número 14 de su listado de ingredientes. Quería resaltar que a lo largo de la formulación vamos a encontrar bastantes elementos antioxidantes. Lo ideal hubiese sido encontrarlos un poquito más arriba de la formulación, pero es verdad que encontramos más de 4 activos que actuarían con propiedades antioxidantes, que también es muy interesante encontrar estos activos con actividad antioxidante en nuestros cosméticos que justamente tengan esta finalidad de ser protectores solares. Dicho esto, y con todo lo que nos queda de toda la formulación de este producto, puedo destacar únicamente en el número 34 un aminoácido, la lisina, que nos ayuda un poquito con esta síntesis de colágeno, ayudando a que nuestra piel se mantenga mucho más tersa, etc. Este activo hubiese sido súper interesante encontrarlo mucho más arriba porque tiene unas propiedades mucho más diferenciadoras con respecto a otros cosméticos, a otros protectores solares que podemos encontrar en el mercado. Así que me hubiera gustado mucho que esta lisina hubiese estado mucho más arriba. Con respecto al resto de ingredientes encontramos agentes quelantes, agentes de control de la viscosidad, encontramos varios tintes, también debido justamente a que estamos con un protector solar que tiene color, y justamente tenemos estos tintes amarillo, negro, etcétera, hasta que consiguen la tonalidad adecuada. Con todo esto que hemos visto, sí que podríamos decir que tiene una alta protección solar. Sí que es verdad que su factor de protección solar sería muy alto. Hemos visto que tiene muchos filtros ultravioleta y que los tiene además bastante arriba en el listado de ingredientes. Sí que vamos a obtener una buena protección solar, sí que tenemos estos tintes, sí que vamos a tener una buena cobertura, y es verdad que tenemos tanto humectantes, estos hidratantes de nuestra piel, y emolientes, aunque es cierto que los emolientes no se van a encontrar en una proporción muy alta, así que sí que es posible que no notemos tanto esta suavidad en nuestra piel porque, aunque los contienen, no se encuentran en una gran proporción. Con respecto a qué tipo de piel se adaptaría mejor para este tipo de producto, sí que tengo que decir que no hemos encontrado ningún elemento que pueda aportarnos estos brillos, grasita, etcétera. Por lo tanto, sí que podría venir bien también para estas pieles mixtas, como he comentado, y también para pieles grasas. Sí que es importante que tengamos en cuenta que para pieles secas se nos podría quedar algo corto, no tiene tantos elementos humectantes que puedan aportarnos esta hidratación a nuestra piel si realmente tenemos una piel muy seca que requiera de este extra de hidratación. Y en cuanto a las pieles sensibles, realmente tampoco contiene ningún ingrediente que pueda ser especialmente irritativo, salvo los perfumantes, que sí que para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad o especial irritabilidad con algún tipo de perfumante, veamos bien el listado de ingredientes, cuáles son los que encontramos, para saber si podría causarnos algún tipo de irritabilidad o no. Dicho esto, vamos a conocer el precio y vamos a hacer esta valoración de la relación calidad-precio. Y es que su precio ronda entre los 12 a los 15 euros por 50 mililitros de capacidad. Es verdad que todos estos protectores solares que también contienen color y además que son de marca suelen rondar más o menos este precio. Es verdad que su composición no es mala, pero para todas aquellas personas que no queráis que tengan siliconas, ya hemos visto que contiene, y sí que es verdad que nos va a dar una buena cobertura, pero para pieles secas podría quedarse algo corto en hidratación. Añadido a esto, sí que tengo que decir que no tiene una mala formulación, no tiene una mala composición, pero es cierto que el único elemento así un poquito destacable, con unas propiedades un poco diferenciadoras, se encuentra en el número 34 de 38 ingredientes en total. Realmente la proporción es bajita. Así que si realmente lo que estamos buscando es un protector solar, no nos importa que contenga alguna silicona, no nos importa que tenga algún perfumante, no tenemos pieles con tendencia irritativa, etcétera,
Sí que es verdad que podemos obtener este protector solar que tiene color, no tiene una composición muy destacable, pero es cierto que no contiene ningún elemento que tenga que preocuparnos especialmente porque, como hemos visto, estos dos filtros se están evaluando actualmente, pero no se han decretado que realmente puedan ser bioacumulativos y tóxicos, así que realmente no tiene una mala composición y su precio más o menos es un precio que es lo que ronda habitualmente para un protector solar de marca, que sería, como sería en este caso, que sería la marca de Isdin, que podemos encontrar en el mercado, en farmacias, etcétera, teniendo protección solar muy alta y también aportando color a nuestra piel. Espero, como siempre, os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocéis este protector solar de Isdin y si os gustaría que analizara más protectores de Isdin, de otras marcas, que hiciera comparaciones. Dejádmelo también todo aquí en los comentarios y, como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y, como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!